El método de ordenamiento de la burbuja es uno de los más sencillos de entender y fácil de implementar en nuestros programas. Por ello, vamos a ver sus particularidades, su funcionamiento y la forma de implementarlo en un lenguaje de programación. Este método recibe el nombre de la burbuja porque en su forma más simple pareciera que el número más grande se va moviendo de abajo hacia arriba igual que lo hiciera una burbuja. Este método también es conocido como el método del intercambio directo. Veamos cómo funciona este método de ordenamiento. El funcionamiento del método de la burbuja es muy simple en cuanto a su operación, ya que va a recorrer todos los elementos a ordenar uno a uno, comparando si el elemento actual es mayor al siguiente elemento, en cuyo caso aplicará un intercambio de posiciones para ir dejando los valores más pequeños al inicio del conjunto y los mayores al final. Una vez que se haya completado el primer recorrido de todos los elementos, el proceso se va a repetir tantas veces como elementos haya a ordenar. En el caso del ejemplo que vemos en pantalla, si son 5 elementos a ordenar, serán 5 recorridos los que se deberán realizar para garantizar que todos los datos han quedado ordenados. La complejidad de este método de ordenamiento está determinado por n elementos a ordenar al cuadrado. Uno de los métodos de ordenamiento más simples de implementar en nuestros programas es el método de la burbuja, ya que con un par de ciclos y una condición es posible ordenar un conjunto de datos. Su pseudocódigo también resulta simple, quedando como se ve en pantalla. En color amarillo se puede ver el segmento de código donde hay que poner especial atención, ya que en el caso de este pseudocódigo, el ciclo que controla las posiciones que se van comparando debe considerar que en cada comparación siempre se compara la posición actual contra la posición siguiente, motivo por el cual la condición que regula este ciclo debe terminar en la posición igual al número de datos menos 1. Asimismo, hay que notar que hay una condición para saber si es que el valor que estamos comparando debe cambiar de posición. Para ello, hacemos uso de una variable temporal para poder hacer el cambio de posiciones. De otro modo, se perdería uno de los dos valores. En este caso, la variable que retiene temporalmente uno de los valores se llama buffer, aunque es importante resaltar que en la mayoría de los lenguajes de programación actuales ya existen métodos y funciones para intercambiar elementos dentro de un arreglo o una colección. Sin embargo, para fines didácticos, aquí lo hacemos de una manera tradicional. Ahora vamos a ver cómo se implementa este método de ordenamiento en lenguaje de programación. La implementación en lenguaje Java del método de la burbuja es muy similar al pseudocódigo, solo tiene un par de agregados. El primero de ellos es el uso de la clase array para poder imprimir de manera simplificada el contenido de un arreglo. Y, por otro lado, el uso de la salida en consola para ver el arreglo en su forma original y una vez que este ha sido ordenado, cómo quedó, lo cual se puede comprobar con la salida en consola. Considerando que n es el número de elementos a ordenar, el método tradicional de la burbuja debe recorrer todos los elementos y repetir n veces este recorrido, incluso aunque el arreglo ya esté ordenado, lo cual no es lo más recomendable, ya que como se pudo apreciar en el funcionamiento del método, en el último recorrido resulta innecesario. Para evitar esto, existe un cambio que se puede realizar en el procedimiento para mejorar el funcionamiento de este método, originando una variante conocida como el método de la burbuja mejorada.
el cual consiste en evitar realizar el último recorrido, reduciendo así n comparaciones en el procedimiento. Este cambio se aprecia en el nuevo funcionamiento del método mejorado, realizando n-1 recorridos para ordenar todos los datos, lo que reduce n operaciones, haciendo más eficiente el ordenamiento. Para esta versión del método de la burbuja, su complejidad se calcula como n² menos n. Para implementar esta mejora en el método de la burbuja, solo hay que hacer un cambio en el algoritmo original, modificando la condición que controla la cantidad de recorridos que se deberán hacer, restando 1 a la cantidad de elementos que existen en el arreglo a ordenar, tal como se aprecia en esta nueva versión del pseudocódigo. Del mismo modo que el pseudocódigo, podemos ver el mismo cambio en la implementación del código, donde en la primera sentencia for se aprecia que a la cantidad de elementos en el arreglo se le resta 1. De ese modo, este pequeño cambio ahorra n operaciones innecesarias. La salida de este código la podemos verificar en la consola, donde comprobamos que los datos fueron totalmente ordenados. Aunque la mejora que acabamos de hacer en el método de la burbuja reduce n comparaciones, existe una forma de optimizar aún más este método de ordenamiento, lo cual resulta en una mejora importante. Los cambios para optimizar las versiones anteriores de la burbuja implican modificar sustancialmente el algoritmo original y puede resultar algo confuso al inicio, por lo que vamos a examinar cuáles son estos cambios y cómo afectan al rendimiento del algoritmo. Los cambios en esta nueva versión del método consisten en las siguientes consideraciones. La cantidad de recorridos que se deben realizar será la misma que la cantidad de elementos en el arreglo. En esta versión del método, el número de recorrido determinará el número de índice del elemento que se va a comparar con los demás. A esta posición se le llamará pivote, ya que no cambiará mientras no concluya el actual recorrido. El valor contenido en la posición pivote se comparará uno a uno con todos los elementos en las posiciones anteriores a ella y se dará por concluido el recorrido cuando se alcance esta posición. Cabe señalar que los valores en las posiciones posteriores a la pivote no se van a comparar en el recorrido actual. Sin embargo, en el último recorrido del algoritmo se habrán comparado todas las posiciones. Si en alguna de las comparaciones el valor en la posición pivote es menor, se realizará un intercambio de valores como en las versiones anteriores de la burbuja. Como en cada recorrido se evita comparar las posiciones posteriores al pivote, se reduce también el número de operaciones para completar el ordenamiento. De esta manera, el método queda optimizado a su nivel de complejidad más bajo, el cual se puede calcular como n² menos n-1 por n entre 2. El pseudocódigo de esta versión optimizada queda de la siguiente manera, donde se resaltan las principales diferencias con respecto a los anteriores. Como se observa, ahora se utiliza el número de recorrido para indicar qué elemento se debe comparar, y solo se hará intercambio si el valor en la posición pivote es menor a la otra. Fuera de esos cambios, el resto del pseudocódigo es el mismo que los dos anteriores. Veamos la implementación en código de esta versión optimizada de la burbuja, misma que tiene bastante similitud con su pseudocódigo y se observa que incluye los mismos cambios clave en su estructura. El correcto funcionamiento de esta versión optimizada se puede comprobar con la salida en consola. El método de ordenamiento de la burbuja es muy sencillo de implementar
y funciona muy bien con cantidades de datos moderadas, ya que si bien es eficaz, su nivel de complejidad hace que no sea muy eficiente con cantidades grandes de datos, por lo que si se opta por usarlo, se recomienda usar siempre la versión optimizada de este método.